Eclesionectados. Estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados. Eclesionectados. Estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Eclesionectados una vez más para compartir con ustedes un podcast más de Eclesionectados. Y hoy compartimos con ustedes la catequesis del Papa León XIV. Hoy es en su audiencia general tenemos la segunda catequesis del Papa León XIV, que hoy estaremos compartiendo con ustedes, y es sobre las parábolas. El miércoles pasado el Papa hablaba sobre la parábola del sembrador, y hoy comparte con nosotros esa catequesis de la parábola del samaritano. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Esto está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Este es el ciclo de catequesis del Jubileo 2025 sobre Jesucristo, nuestra esperanza, y compartimos pues esta catequesis, una segunda catequesis del Papa León. Vamos entonces a compartir con ustedes este momento de catequesis del Papa para compartir con ustedes. Somos Eclesionectados, no nos cambies, ya volvemos. Eclesionectados. Estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados. El Papa León XIV se dirige a todos los fieles reunidos en la plaza de San Pedro y dice: queridos hermanos y hermanas, continuamos meditando sobre algunas parábolas del Evangelio que nos ofrecen la oportunidad de cambiar la perspectiva y abrirnos a la esperanza. La falta de esperanza a veces se debe a que nos quedamos atrapados en una cierta forma rígida y cerrada de ver las cosas, y las parábolas nos ayudan a mirarlas desde otro punto de vista. Las parábolas nos ayudan a ver las cosas de otro punto de vista, no con falta de esperanza, sino con mucha esperanza. Y esto hace la parábola, ver nuestra vida, podemos decir, ver las cosas que nos pasan con ojos de esperanza. Y dice el Papa León XIV: hoy me gustaría hablarles de una persona experta, preparada, un doctor en la ley, que sin embargo necesita cambiar de perspectiva, porque está concentrado en sí mismo y no se da cuenta de los demás. Está hablando de la cita bíblica del Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículo 25 al 37. De ahí está tomando esta reflexión, esta catequesis del Papa, de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. De hecho, dice el Papa, le pregunta a Jesús cómo se hereda la vida eterna, utilizando una experiencia que la considera como un derecho inequívoco. Pero detrás de esta pregunta quizás se esconde precisamente una necesidad de atención. La única palabra sobre la que pide explicaciones a Jesús es el término prójimo, que literalmente significa el que está cerca. Por eso Jesús cuenta una parábola que es un camino para transformar esa pregunta, para pasar del ¿quién me quiere? Al ¿quién ha querido? La primera es una pregunta inmadura, la segunda es la pregunta del adulto que ha comprendido el sentido de su vida. La primera pregunta es la que pronunciamos cuando nos situamos en un rincón y esperamos. La segunda es la que nos impulsa a ponernos en camino. La parábola que cuenta Jesús tiene de hecho como escenario un camino, y es un camino difícil y áspero, como la vida. Es el camino que recorre un hombre que baja de Jerusalén, la ciudad en la montaña, a Jericó, la ciudad bajo el nivel del mar.
Es una imagen que ya presagia lo que podría ocurrir. Efectivamente, sucede que ese hombre es asaltado, golpeado, despojado y abandonado medio muerto. Es la experiencia que se vive cuando las situaciones, las personas, a veces incluso aquellas en quienes hemos confiado, nos quitan todo y nos dejan tirados. Pero la vida está hecha de encuentros y en estos encuentros nos revelamos tal y como somos. Nos encontramos frente al otro, frente a su fragilidad y su debilidad y podemos decidir qué hacer, cuidar de él o hacer como si nada. Un sacerdote y un levita, sígueme diciendo el Papa León XIV, bajan por ese mismo camino. Son personas que prestan servicio en el templo de Jerusalén, que viven en el espacio sagrado. Sin embargo, la práctica del culto nos lleva automáticamente a ser compasivos. De hecho, antes que una cuestión religiosa, la compasión es una cuestión de humildad. Interesante, ¿eh? De hecho, antes que una cuestión religiosa, la compasión es una cuestión de humildad. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. Podemos imaginar que después de haber permanecido mucho tiempo en Jerusalén, algún sacerdote y aquel levita tienen prisa por volver a casa. Es precisamente la prisa tan presente en nuestra vida la que muchas veces nos impide sentir compasión. Quien piensa que su viaje debe tener la prioridad no está dispuesto a detenerse por otro. Pero aquí llega alguien que sí es capaz de detenerse. Es un samaritano, es decir, alguien que pertenece a un pueblo despreciado. En su caso, el texto no precisa la dirección, sino que solo dice que estaba de viaje. La religiosidad aquí no tiene nada que ver. Este samaritano se detiene simplemente porque es un hombre ante otro hombre que necesita ayuda. La religiosidad, dice el Papa León XIV, no tiene nada que ver. Aquí no tiene nada que ver la religiosidad. Solo que este samaritano se detiene simplemente porque es un hombre ante otro hombre que necesita ayuda. Y él hace eso, ayuda, tiene compasión. Sigue mencionando el Papa. La compasión se expresa a través de gestos concretos. El evangelista Lucas se detiene en las acciones del samaritano, al que llamamos bueno, pero que en el texto es simplemente una persona. El samaritano se acerca, porque si quieres ayudar a alguien, no puedes pensar en mantenerte a distancia. Tienes que implicarte, ensuciarte, quizás contaminarte. Le venda las heridas después de limpiarlas con aceite y vino. Le venda las heridas después de limpiarlas con aceite y vino. Lo carga en su montura, es decir, se hace cargo de él, porque solo se ayuda de verdad si se está dispuesto a sentir el peso del dolor del otro. Lo lleva a una posada donde gasta su dinero, 2 denarios, más o menos 2 días de trabajo, y se compromete a volver, y si es necesario, a pagar más, porque el otro no es un paquete que hay que entregar, sino alguien que hay que cuidar. El otro no es un paquete que hay que entregar, el otro es a alguien que hay que cuidar. Y entonces el Papa hace estas preguntas a todos los fieles reunidos allá en la plaza de San Pedro, pero también a todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuándo seremos capaces nosotros también de interrumpir nuestro viaje y tener compasión? Cuando hayamos comprendido que ese hombre herido en el camino nos representa a cada uno de nosotros. Y entonces el recuerdo de todas las veces que Jesús se detuvo para cuidar de nosotros nos hará más capaces de compasión. ¿Cuándo seremos capaces nosotros también de interrumpir nuestro viaje y tener compasión? Solamente cuando hayamos comprendido que ese hombre herido en el camino nos representa a cada uno de nosotros. Y entonces, el recuerdo de todas las veces que Jesús se detuvo para cuidar de nosotros, nos hará más capaces de compasión. Recemos pues, dice el Papa, para que podamos crecer en humildad, en humanidad, de modo que nuestras relaciones sean más verdaderas y más ricas en compasión. Pidamos al corazón de Cristo la gracia de tener cada vez más sus mismos sentimientos.
Y así el Papa termina saludando cordialmente a todos los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, de México, de Argentina, de República Dominicana, de Puerto Rico, Colombia, Guatemala y Chile. Y les animó a contemplar con esperanza todas las veces que Jesús se detuvo ante nosotros cuando nos encontrábamos caídos al borde del camino, pidiéndole que nos dé entrañas de misericordia para tener la misma compasión que los demás, con los demás que Él tuvo con nosotros. Esta ha sido la catequesis del Papa León XIV en este miércoles 28 de mayo, donde ha reflexionado sobre esta parábola del samaritano, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, de todos esos versículos del 25 al 37. Gracias por estar en sintonía nosotros. Te invitamos siempre a seguir en sintonía, a seguir compartiendo nuestro contenido y a estar ahí pendiente de los nuevos videos, de los nuevos podcasts que pues podamos compartir con ustedes aquí en tu canal, canal de YouTube, Eclesionectados. Gracias y será hasta la próxima. Que Dios me les bendiga y a seguir adelante en este camino de la fe. Eclesionectados. Estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados. Eclesionectados. Estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados.